Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Quiero darle las gracias por compartir un tiempo de su vida para compartir palabra de Dios. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te doy gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se acaban de conectar a través de las redes sociales. Bendícelos, Padre amado. Gracias porque podemos estar conectados a través del Espíritu Santo, Padre amado, congregados, Señor, para compartir tu palabra, escuchar tu palabra. Yo te pido que tú me permitas hablar tu palabra con denuedo mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidades a cada uno de los que escuchan y los que van a escuchar esta palabra, Padre amado. Glorifícate, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de 2 Samuel, capítulo 22. Cuando lo tengan, me escriben amén, por favor. Repito, hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en 2 Samuel, capítulo 22. Cuando lo tengan, me escriben amén, por favor.
entonces la palabra del Señor en el libro de 2 Samuel, capítulo 22. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así: Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. La palabra del Señor nos cuenta que David, una vez constituido como rey de todo el pueblo de Israel y de Judá, hizo un cántico a Jehová en forma de agradecimiento por haberlo librado de todos sus enemigos y de Saúl. De todos sus enemigos, nos cuenta la palabra del Señor que él era perseguido por Saúl, un siervo de Dios que fue desechado por Dios porque fue desobediente. Y muchas veces Saúl representa en nuestra vida la persona más cercana a nosotros, porque en su momento David servía a Saúl. Y dice que después, una vez que Dios lo desecha a Saúl, empieza a perseguirlo a David porque sabía que Dios estaba con David. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que las personas que estaban con el Señor, como no quieren hacer la voluntad del Padre, ven que Dios está con nosotros y nos empiezan a perseguir, empiezan a murmurar de nosotros, a hablar mal de nosotros. Y muchas cosas más, que con lo que pasó a David, lo que le aconteció a él. También se le levantó a él la familia, el hijo, lo persiguió para matarlo también. Y muchas cosas más que él tuvo que atravesar a través de su proceso, que es lo que nosotros muchas veces pasamos por seguir al Señor, por servir a Dios, por ser siervo de Dios y por acercarnos al camino del Señor primero que nada. Dice que él, una vez constituido como rey, dice que alabó al Señor, que es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, que el Señor nos exalta, nos da lo que nosotros estamos pidiendo. Estamos pasando un proceso por nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, estamos en depresión, estamos en lo que estemos pasando, lo que nos está aconteciendo. Una vez que pasamos a prueba ese proceso, tenemos que dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que nos dio la fuerza y la fortaleza para pasarlo. Dice en el versículo 4, dice: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El versículo 5 dice: Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dice la palabra del Señor que Él expresa cómo cantaba el Señor. Dice que Él invocaba a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de sus enemigos. Dice que Él de ahí en adelante, cuando ya es constituido rey, cuando el Señor lo exaltó, Él siempre va a alabar al Señor, porque Él lo sacó, lo libró de sus enemigos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando nosotros alabamos al Señor? La palabra nos dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y el mismo David nos dejó los salmos escritos, inspirados por el Espíritu Santo, de todo lo que él pasó en su proceso, en su vida, en su persecución, sus angustias, su alegría, su tristeza. Todo está escrito en los salmos. Por eso yo te invito y te animo que si tú estás pasando por alguna prueba, alguna circunstancia difícil, que no hay palabras, que no tienes con quién hablar, o no tienes un apoyo espiritual, un hermano en Cristo, alguien que sea cristiano como tú, que leas los salmos, que el Señor te va a hablar mucho, porque David lo escribió en sus angustias, en su gozo, en su alegría. Él escribió todo lo que le pasaba en los salmos, él lo expresó. Muchas veces el Señor ha usado esas cosas para nuestra vida, para nuestra bendición. Dice David que él, una vez exaltado, dice lo que él iba a hacer de ahí en adelante. Dice: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos, dice en el versículo 5, dice: Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dice que la muerte lo perseguía. Dice que lo perseguía y hombres perversos lo atemorizaban. La gente mala, la gente del mundo, la gente que no lo quería ver bien. El mismo Saúl, que lo persiguió para matar muchas veces. Su mismo hijo también se le levantó, sus amigos, su familia. Dice que él aprendió a invocar al Señor en las buenas y en las malas, en su proceso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentimos que nos vamos a morir, cuando estamos solos? Porque no solamente representa la muerte natural, sino también espiritual. Cuando sentimos que ya no tenemos más sentido en nuestra vida, no le vemos mal sentido en lo espiritual, en las cosas del Señor, como diciendo: si estoy orando y estoy pasando por esto, ¿por qué voy a seguir yendo a la iglesia? Si en vez de que me vaya bien, me está yendo cada vez peor. Y no, nosotros tenemos que alabar al Señor, porque el Señor habita en medio de la alabanza. Cuenta la palabra que el mismo David, una vez que Saúl tenía un espíritu malo de parte de Dios, él tocaba el arpa y el espíritu malo se iba. Y es lo que pasa cuando nosotros ponemos una alabanza en nuestras casas, cuando tenemos algún problema, estamos pasando una dificultad, un mal momento.
Es lo que tenemos que hacer, alabar y glorificar a nuestro Dios, porque Él se va a exaltar, porque Él está en medio de la alabanza. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y más cuando ve nuestro corazón, que nosotros estamos buscándolo a Él, aunque nos cueste, nos cueste seguirlo, nos duela lo que nos está pasando, porque dice que le rodearon ondas de muerte, que es lo que le pasaba a él en lo espiritual. Le seguían el espíritu de muerte, lo querían matar. En el proceso pasa eso, que si nosotros nos aferramos a Dios, morimos espiritualmente, y también si el enemigo nos puede llevar físicamente, nos lleva, porque ese es el proceso. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, aferrarnos a Dios. La palabra nos dice, aferrado a Dios, resistí al diablo y Él va a huir de ustedes, dice la palabra. Eso es lo que hizo David, se aferró al Señor, aunque él no entendía muchas cosas, no entendía por qué Saúl, si él fue un buen siervo, él fue a servirlo, por qué después en su momento se le levantó y lo quiso matar. Es lo que pasa muchas veces con nosotros, con nuestra familia, nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres mismos, se nos levantan en contra por estar en el camino del Señor. Porque como ellos se dan cuenta que Dios está con nosotros y lo que nosotros hacemos, Dios lo prospera, porque cuenta la palabra del Señor que Saúl lo mandaba a la guerra para morir, y Dios se glorificaba, lo exaltaba a David siempre, porque Dios estaba con él, porque David tenía un corazón conforme al del Señor. Él era bueno, a pesar de que Saúl muchas veces lo quiso matar, él estaba ahí sirviéndolo, hasta que llega un momento que tiene que huir directamente, porque ya era imposible, no podían estar juntos, porque la carne de Saúl no lo veía como siervo de Dios, no quería que le saque el lugar. Y es lo que pasa muchas veces con la gente que nos rodean, en las iglesias, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Piensan que le vamos a sacar el lugar, o piensan que, no sé, que ellos van a dejar de ser, y no es así. Tienen que acercarse a nosotros, pero no pueden, porque la carne, y además que tienen la influencia del diablo, porque dice que les rodearon ondas de muerte. Eso representa lo espiritual, que el enemigo usa a esas personas de corazón malo, de malos pensamientos, para hacernos mal. Dice que torrentes de perversidad me atemorizaron, la gente perversa la atemorizaba. Muchas veces nosotros estamos en un ejemplo en nuestro trabajo, y el enemigo usa a esas personas perversa para hablar mal de nosotros, ponernos mal, hacernos sentir mal. Y nosotros decimos, ¿por qué, Señor, si nosotros te estamos sirviendo, estamos buscando, estamos tratando de hacer bien las cosas, nos pasan estas cosas, nos acontecen eso? Pero es necesario pasar esa prueba, ese proceso, porque ahí es donde nosotros aprendemos a depender del Señor, aprendemos que nosotros no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu, y que el Señor le va a dar el pago a las personas, porque David muchas veces tuvo la ocasión de destruirlo, de matarlo a Saúl, y él dijo, no extenderé mi mano al ungido del Señor. A pesar de que Dios no estaba más con él, él dejó que Dios le haga justicia, y después Dios le da el pago a Saúl. Seguimos leyendo en el versículo 6, dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En el 7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Es lo que pasa muchas veces cuando, como dije, la maquinación del enemigo, todo el tiempo, todo momento en donde él pueda matarnos espiritualmente o físicamente, lo va a hacer. Por eso nosotros en el proceso tenemos que aprender a escuchar al Señor, aferrarnos al Señor. Dice, clama a mí, yo te responderé. En donde tú estás angustiada, donde tú no puedes más, clama al Señor, que Él te va a responder, porque David dice que ligaduras del Seol lo rodearon y tendieron lazos de muerte sobre él. Eso es lo que hace el enemigo. Ligaduras del enemigo, ataduras del enemigo, a través de trabajo de brujería, de hechicería, a través de amigos, familiares que nos hacen ligaduras. Esos son ligaduras, y dice, tendieron lazos de muerte. Eso muchas veces nos acontece a nosotros cuando nosotros nos acercamos al Señor. El Señor después usa a los profetas y nos dicen, vos te hicieron una brujería porque por causa de la envidia, que no te quieren ver bien. Dice David, dice en el 7, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Es lo que nosotros hacemos cuando nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor, nos pasan estas cosas si nosotros estamos bien, estamos tratando de hacer el bien, no le molestamos a nadie, no nos metemos con nadie, queremos cambiar, queremos una buena vida para nuestra familia? Nosotros oramos y clamamos al Señor, como dije, dice la palabra que clamemos a Él y Él nos va a escuchar, y Él nos va a responder. Y eso es lo que hizo David. Él nos enseña a través de este cántico. Si después ustedes tienen tiempo en su casa, lo pueden leer completo, van a entender muchas cosas, que es lo que nos acontece diariamente a nosotros.
Nosotros todo el tiempo estamos bajo un proceso de parte del Señor para llegar a la perfección el día que Él nos venga a buscar o estemos delante de la presencia de Él. Pero estamos a prueba todo el tiempo, parte de Dios y parte del enemigo. Que el enemigo en donde puede nos va a derribar. Pero dice que David, una vez establecido como rey, una vez que Dios puso a todos sus enemigos bajo los pies, los derrotó. Él alabó al Señor y dejó esta enseñanza y dejó los salmos también para que nosotros aprendamos a alabar al Señor. Porque nosotros al leer la palabra del Señor, el Señor nos habla todo tiempo. Si nos ponemos a orar, podemos hablar con Él, exponerle nuestras causas, nuestra dolencia, nuestro dolor, nuestra tristeza. Si nos sentimos mal, nos sentimos depresivos, solos, que no queremos vivir más, intento de suicidio, esas cosas, oramos al Señor, clamamos al Señor y Él nos va a sacar de ahí. David mismo lo dice acá en la palabra del Señor, y cuando dice que Él alaba al Señor, nosotros tenemos que alabar al Señor, porque el Señor cambia la atmósfera, cambia con la alabanza, se cambian la atmósfera por la que está pasando, sientes el ambiente pesado, sientes que todo te va igual. No, tú pones alabanza y el Señor se glorifica, el Señor viene y dice y habita en medio de la alabanza, está contigo, está en tu casa. Tú tienes que hacer un altar de adoración en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú estés. Aprende a adorar al Señor y enseña a adorar a los demás. Cuando ves a alguien que está así, triste, enséñale a lo que tiene que hacer, porque tú también estás para algo, porque el Señor te eligió a ti, te escogió a ti para que tú seas de bendición para los demás. Si tú en su momento te sentiste así, depresivo, o tuviste X problema y lo pudiste pasar, gloria a Dios, pero es para que tú le seas de bendición a los demás, porque dice que David, una vez establecido como rey, expuso un cántico, y es lo que nosotros tenemos que hacer una vez que el Señor nos da la victoria en nuestra restauración, en nuestro matrimonio, en nuestra finanza, en nuestra salud, nos sacó de los vicios. Nosotros tenemos que acordarnos del Señor y darle la gloria. Lamentablemente muchos no hacen eso, van y buscan el milagro y después se olvidan del Señor, y después el Señor, cuando están mal, otra vez se acuerdan de Dios. Y no es así. David nos dejó el ejemplo claro que nosotros en todo tiempo tenemos que alabar, en nuestra angustia, en nuestra alegría. Tal vez perdiste un ser querido, tú tienes que alabar al Señor. Hay una alabanza que dice que alabes al Señor, dice no importa lo que esté pasando, que alaba al Señor, alaba, solamente alaba. Y ese es el mensaje del Señor, que en todo tiempo lo alabemos, en nuestra prueba, nuestro proceso, nuestra tristeza, nuestro gozo. Alabemos al Señor, aprendamos a alabarlo al Señor con un corazón contrito y humillado, de corazón, no por conveniencia. Que le demos la gloria siempre a Él, que lo alabemos, que le demos la gracia por un día más de vida, gracias por la vida de nuestros seres queridos, nuestra familia, gracias por lo que tenemos y por lo que nos va a seguir dando. Démosle gracias en todo tiempo, gracias por su amor y por su misericordia. Es lo que hizo David. David, una vez establecido como rey, él una vez, un ejemplo, nosotros una vez el Señor, nosotros estamos orando, estamos pasando un proceso por un trabajo, el Señor nos da el trabajo, démosle gracias al Señor, alabémoslo. Demos testimonio de que el Señor sí se puede, con el Señor sí se puede, que te sacó de alguna enfermedad, da testimonio, el Señor alábalo, glorifica su nombre, porque Él es, si en Él nada podemos hacer. Y el mensaje del Señor de hoy es eso, que una vez que el Señor nos dé la victoria en lo que estamos orando, en lo que seguimos orando, que lo alabemos. Tal vez no tenemos más fuerza, pero simplemente alabemos. Cuenta la palabra del Señor que el rey Josafat fue a la guerra y el Señor le dijo que lo alabe, que Él se iba a encargar, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu. Y el Señor se glorificó. Dice que ellos alababan, los sacerdotes alababan con el rey y Dios se glorificó. Es lo que tenemos que hacer. Estamos pasando un momento duro, difícil. No queremos seguir más, no queremos ir a trabajar más porque nos molestan en el trabajo. No queremos ir más a la escuela porque nos molestan en la escuela. No queremos seguir más adelante con el matrimonio, con la relación con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos. Alaba al Señor. Tú verás la gloria de Dios, porque Dios se glorifica, Dios se manifiesta a través de la alabanza. Él saca todo lo malo y Él su presencia está ahí. Tú tienes que tener un altar en tu casa, en donde tú vayas, tú eres el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ti. Tú tienes donde vas, tienes que brillar la luz que somos nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que ser de bendición. Dice que una luz no se pone abajo de una cama, sino se pone en lo alto para que ilumine. Tal vez estás en un ambiente difícil, estás privado de tu libertad y estás pasando momentos duros, difíciles.
decidiste ponerte las pilas, querer hacer las cosas bien y se te pusieron todo en contra, alaba al Señor, ora, porque la palabra del Señor nos cuenta que el apóstol Pablo y Silas estaban presos, estaban encadenados por causa del Señor, por predicar la palabra, y dice que ellos se pusieron a alabar y a glorificar el nombre en la noche y se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, y es lo que pasa cuando nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Dios. No vemos lo que pasa, pero en lo espiritual se rompen las cadenas, se abren las puertas espirituales, las cárceles espirituales, y en donde estaban queriendo entrar nuestros seres queridos, nosotros mismos, en nuestra enfermedad, en nuestra depresión, que sea lo que esté pasando en nuestras finanzas, el Señor rompe con todo eso, porque eso es lo que nos representa cuando nosotros alabamos al Señor. Eso es la bendición del Señor que nos dio, que podamos alabarlo a Él. Así como los ángeles lo alaban en los cielos, nosotros tenemos ese privilegio de tener el Espíritu Santo con Él, con nosotros todo el tiempo, y poder alabarlo en todo tiempo, en todo momento. La palabra del Señor nos dice que llegará el momento, que Jesús le dice a una mujer pecadora, le dice que llegará el momento en donde todo tiempo y en cualquier lado se pueda alabar, y que Dios es Espíritu, y que los adoradores es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad, y es lo que está aconteciendo ahora en estos tiempos tan difíciles. Ahora se demuestra quiénes son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tal vez estás encerrado, no tienes para comer, alaba al Señor, que el Señor se va a glorificar, va a mandar a algún siervo, alguien te va a proveer. El Señor dice que cuando Elías estaba en el lago, mandaba a los cuervos. Tal vez tu vecino que no te quiere, alguien que no te quiere, Dios va a utilizar para bendecirte. Porque si Él tiene cuidado de los pájaros y lo da de comer todos los días, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Simplemente tenemos que alabarlo. Estás mal de salud, alaba al Señor. Cuenta la palabra del Señor que Job fue tocado, sus bienes, fue todo, Él le sacó su hijo, su finanza, todo, y también Él alabó, dijo, alabado sea Dios, Dios quitó, y Dios dio y Dios quitó. Desnudo vine y desnudo me iré, dice, y lo alabó el Señor, no renegó, no usó una excusa para hablar mal de Dios, no, lo alabó y lo glorificó, y después el Señor lo exaltó, porque Él dio su corazón, y es lo que el Señor está haciendo, como David lo hizo con un corazón conforme al de Dios, dice, Él una vez establecido como rey, Él lo glorificó a Dios y nos dejó los salmos, nos enseña cómo alabar, como cuando estamos tristes, cuando estamos pasando un mal momento, lo alabemos al Señor, como nos enseña a orar. Por eso te invito, si tú tienes tiempo, tienes una Biblia, o tienes a alguien que tenga una Biblia, o puedes bajarte la aplicación y tienes tiempo ahora de leer la palabra del Señor, estás pasando una dificultad, estás orando por algo, alaba al Señor y lee los salmos, que esos son de bendición para tu vida, son de edificación para tu vida espiritual, para tu espíritu. Quiero darle las gracias por compartir la palabra, y si alguno tiene algún pedido de oración, si lo pueden estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. Repito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, adoramos al Señor.
invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias porque tú estás con nosotros en las buenas y en las malas, Padre amado. Tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro Padre Celestial. Para ti no hay nada imposible, Padre Celestial. Tal vez estamos pasando por momentos difíciles, procesos duros, Padre amado, pero tú nos dejaste tu palabra para que sea nuestra guía, nuestra manera de alabarte, de poder conocerte, Padre Celestial, así como David lo hizo una vez constituido como rey. Él te alabó, enseñó a su pueblo a alabar, Señor. Así nosotros lo vamos a hacer de aquí en adelante, Padre Celestial. Vamos a poner esa palabra por obra. Tal vez estamos pasando momentos duros, difíciles, Padre Celestial. Estábamos por entrar en depresión, estamos enfermos, no encontramos respuesta en ningún lado, y vamos a alabarte, Padre Celestial, porque tú habitas en medio de la alabanza, Señor, y sabemos que en la alabanza hay poder. Sabemos que tú te glorificas, sabemos que todas las puertas de las cárceles espirituales se rompen, las cadenas se rompen, Padre Celestial. Glorifícate, Padre Celestial, en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad y en todo tiempo, Padre amado. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado, que escuchó este mensaje. Bendícelo, Padre Celestial, dale fuerza, Señor, si no tenían más fuerza, que aprendan a adorarte, Señor, en los momentos difíciles. Enséñales, Padre amado, glorifícate en su vida, Padre Celestial. Bendícelos, Señor, sácalos de la depresión, de los vicios, Padre amado, de las malas relaciones donde están hechos, Padre amado. Restaura su matrimonio, su familia, su hogar, su finanza, Padre Celestial. Glorifícate en la vida de ellos, Padre amado. Si ellos están orando por algún familiar, que tú los contestes, Padre Celestial. Ellos simplemente tienen que alabarte y van a ver tu gloria, Padre amado. Glorifícate en la vida de ellos, Señor. Te pido que te estés glorificando, Padre amado, también en Argentina y en los demás países donde están mis hermanos, Señor. Guarda su entrada y su salida, su finanza, su familia, Padre amado. Guárdalos, protégelos, Señor. Sabemos que plaga no va a tocar nuestra morada, Padre amado, y que van a caer 1000 y 10.000, mas a nosotros no va a llegar, dice tu palabra, Padre Celestial. Ten misericordia también de la fuerza de seguridad, de los médicos y de las demás personas que tienen que salir a trabajar, que tengan tiempo de arrepentirse, de conocerte, Padre Celestial. Glorifícate en la vida de ellos, Padre. Si hay alguno que está en el hospital también, que está en la cárcel privado de su libertad, Padre amado, está en algún lugar solo, Padre amado, se siente solo, no es así, tú estás ahí, Padre. Revélatele, Padre Celestial. Glorifícate en la vida de ellos, que ellos puedan ver tu gloria y tu poder, y que puedan dar testimonio de un grande poderoso. Que tu mano de poder nos ha cortado, dice tu palabra, que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Tú eres el mismo Dios que exaltó a David en su momento, cuando él estaba siendo perseguido, Padre amado. Así tú lo vas a exaltar a los que confían en ti, Padre Celestial. Glorifícate en la vida de ellos, Padre amado. Bendícelos. Te doy gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Es hora de vencer. En la prueba alaba, está surgiendo alaba, no importa tu alabanza le escuchará. Dios va gente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. manda a sus ángeles contigo a luchar, Tela de puerta nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y a alabar. Quiero darle las gracias por compartir un día más, por compartir la palabra del Señor, por compartir un momento. Dice Patricia Rivarola, amén, gloria a Dios, bendiciones, bendiciones hermana, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Dice Elisa Costa, bendiciones para toda la familia. Bendiciones Elisa Costa para ti y para Norma. Patricia Rivarola dice, pide oración por restauración familiar. Amén. Si tú crees vas a ver la gloria de Dios y tú y toda tu casa van a servir al Señor. Solo cree, ten fe. Dice Claudio Ahumada, bendiciones mi pastor de Chile, muy lindas palabras. Bendiciones hermano, Dios te bendiga a ti, a toda tu familia y al país de Chile también. Dice Elisa Costa, te pido oración para mañana.
que se siente muy triste, que necesita a Jesús. Amén. Vamos a estar orando por eso. Dice Norma López, gracias por su palabra bendita. Bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Quiero darle la gracia por compartir un día más la palabra del Señor y que espero les sea de bendición. Y si están pasando por algún momento difícil, duro, les invito a que lean los salmos, si tienen la posibilidad. Y que Dios los bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.